En abril de 2010, una burbuja de gas escapó por la boca de un pozo petrolífero en el Golfo de México, provocando una enorme explosión que trajo el peor derrame de petróleo accidental de la historia. El combustible vertido cubrió un área de 149,000 kilómetros cuadrados en el océano, casi toda el área del estado de Coahuila, el cual es el tercer estado más grande de México, incluyendo 2,000 kilómetros de costa en 5 estados: Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida. 12 años después de la catástrofe, no se ha terminado la limpieza del océano y se estima que el ecosistema del fondo marino de esa zona tardará en recuperarse entre 50 y 100 años. Bienvenidos al podcast más tóxico de todas las redes sociales, pero menos que tu ex, el lado tóxico de la vida. Mi nombre es Alejandra Leal, estudié Ingeniería Ambiental y tengo una maestría en Ingeniería Química. Por más de 5 años he trabajado en el área de seguridad, higiene y medio ambiente. Actualmente me dedico a dar consultoría en la aplicación de legislación sobre seguridad y medio ambiente. Y hoy te voy a contar el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos: el derrame de petróleo del Golfo de México. Quiero mencionar que yo no soy experta en los hechos ocurridos que narro a continuación. Mi opinión nunca será la única o 100% correcta. Este video no es educativo, más bien es informativo y con la intención de generar, aunque sea un poquitito de conciencia sobre el cuidado de la salud y el medio ambiente. Todo es con mucho respeto a las víctimas, a sus familias, a todos los involucrados y a quienes me escuchan. Por cierto, muchísimas gracias por hacerlo, de todo corazón. A veces se prestará la situación para que yo haga alguna broma o por lo menos intente hacerla, pero quiero poner énfasis en que es con muchísimo respeto, ¿ok? Sí, excelente. Aquí tengo mis apuntes para no olvidar ningún detalle. También tengo un café. Vayan ustedes por algo rico de tomar o de comer. Vamos a divertirnos y a distraernos juntos un ratito, ¿va? Si están en el tráfico, manejen con cuidado porque seguridad ante todo y vamos a comenzar. El 20 de abril de 2010, a 66 kilómetros de las costas de Luisiana, una plataforma petrolífera semisumergible de aguas ultraprofundas e instalada temporalmente llamada Deepwater Horizon se encontraba en las etapas finales de perforación de un pozo de extracción que daría 757 millones de litros de petróleo por año. Posteriormente, la extracción debía ser realizada por otro tipo de equipo. Esta plataforma era propiedad de la empresa Transocean y había sido arrendada a BP, British Petroleum, hasta septiembre de 2013. Perforar un pozo petrolero es similar a ponchar un globo. Esta actividad libera una gran presión que debe cuidarse para que no salga de control. A las 9:49 p.m., hora local, una enorme burbuja de gas escapó por la boca del pozo, provocando un silbido repentino, parecido al de una máquina de vapor. La burbuja se expandió rápidamente en la atmósfera y solo 7 minutos después hizo ignición, provocando una explosión de más de 20 metros de altura, seguida de otras 5 o 6 explosiones en la plataforma donde se encontraban a bordo 126 tripulantes, incluyendo 7 empleados de BP, 79 de Transocean y otros 40 de distintas compañías. 115 personas lograron evacuar, 98 a salvo y 17 heridos, mientras que 11 estaban desaparecidas. Los días siguientes, decenas de buques intentaron apagar el fuego en la plataforma, la cual, desafortunadamente, terminó hundiéndose el 22 de abril de 2010 en el fondo del Golfo de México. El 23 de abril, la búsqueda de los 11 empleados desaparecidos se detuvo, pensando que todos habían fallecido durante las explosiones. La boca del pozo Macondo y sus restos se encontraban a 1,500 metros de profundidad, donde la presión es 150 veces superior que sobre la tierra y se encuentra completamente oscuro. La mayor distancia que ha podido descender un ser humano son 332 metros en el Mar Rojo. Este récord de buceo scuba con equipo pertenece a Ahmed Kapoor, quien bajó en 2014. Un grupo de cámaras fueron sumergidas en la zona del desastre y alrededores.
las cuales mostraron una fuga de petróleo en un tubo llamado conductor, el cual estaba conectado a la plataforma y se rompió durante las explosiones. Esto indicó que el preventor de explosiones no estaba funcionando. ¿Pero qué es un preventor de explosiones? Es una estructura de válvulas de aproximadamente 10 metros de altura y 350 toneladas, que es instalada en la boca de pozos para cerrarlos o controlar su flujo en caso de una emergencia. Este equipo de seguridad se intentó activar minutos después del accidente. Desafortunadamente, en el momento en el que el gas se incendió, las líneas hidráulica y eléctrica que lo alimentaban se desconectaron. Para echarlo a andar y detener la fuga de petróleo al océano, era necesario instalar a él un conductor, lo cual solo era posible usando maquinaria operada a kilómetros de distancia desde buques por personal altamente capacitado. En aquel momento, trabajar en aguas a 1500 metros de profundidad era un proyecto muy desafiante debido a la temperatura, a la presión, a las corrientes y a la falta de luz. Los siguientes 4 días se realizaron numerosos intentos de conducción con los submarinos remotos, pero el preventor nunca funcionó, mientras el derrame ya se había expandido a 1550 kilómetros cuadrados de distancia en el mar. 20 buques de la Guardia Costera de Estados Unidos patrullaban la zona, cientos más estaban en camino y miles de voluntarios se acercaban para limpiar la dispersión del hidrocarburo colocando barreras de plástico y cabello, ya que el segundo absorbe considerablemente el material derramado. El día 11 después de las explosiones se comenzó a verter dispersante desde aviones de la Guardia Costera. Este separa el petróleo en gotas, como el detergente a la grasa, haciéndolo menos visible en aguas, pero sin evitar sus efectos nocivos en la naturaleza. Al día siguiente, el equipo de atención a la emergencia decide usar un contenedor de hormigón y acero, el cual había sido construido originalmente para proteger a la maquinaria petrolífera del huracán Katrina. Este podía resistir la presión del agua a 1500 metros de profundidad y era lo suficientemente grande para cubrir el preventor como si fuera un tapón. ¿Un tapón? Así como yo. Para los que no me conocen, mido 1,55. El día 18 el domo es sumergido, pero desafortunadamente los gases que emanaban de la perforación a presiones altas, conocidas como hidratos, evitan que éste sea posado por completo en el fondo del mar y que sea sellado en el lecho marino. Entonces, el equipo de atención a la emergencia ataca con otra posible solución, introduciendo al tubo conductor otro tubo para guiar el petróleo que sale por él a barriles y evitar así su llegada al Golfo de México, el cual contaba con un gancho en el extremo que se unía al conductor. La maniobra funciona, pero no elimina por completo la fuga, solo la disminuye. Un mes después del accidente, se termina con la instalación de aproximadamente 1,5 kilómetros de tuberías para inyectar lodo en las líneas del preventor de explosiones, por donde salía el petróleo, con la intención de disminuir la velocidad de salida del hidrocarburo al océano, para poder introducir cemento y taparlo permanentemente. Este método es llamado Top Kill y había demostrado ser muy efectivo para detener fugas de pozos petrolíferos, pero solo se había probado en profundidades mucho menores. 37 días después de las explosiones, comienzan a bombear lodo por los ductos recién instalados hacia el preventor. Pero un día después de no obtener ningún resultado al inyectar el lodo, este es sustituido por escombro y basura. Debido a la presión tan alta con la que salía el crudo, no como tu vecino los fines de semana. Ese es otro tipo de crudo. Era mucho más difícil disminuir su velocidad y el día 40, en vista de que el escombro tampoco limitaba la salida del hidrocarburo, BP detiene definitivamente el Top Kill. A estas alturas, el petróleo ya había tocado la costa y abarcaba 240 kilómetros de la misma, y la pesca fue suspendida en la zona. Como otro esfuerzo para detener el derrame,
BP intentó contenerlo usando una tapa marina para el preventor, la cual era una versión más pequeña que el contenedor hecho de hormigón y acero que no se pudo posar por problemas de flotación, el que les había mencionado. La tapa marina se instala con éxito el día número 44, pero esta solamente reduce el flujo de la salida del petróleo sin eliminarlo por completo, como la extensión del tubo conductor. El equipo encargado de detener el derrame de petróleo se había encontrado trabajando en otra solución desde unas semanas después de las explosiones. Consistía en perforar 2 pozos de alivio a unos kilómetros de distancia cada uno y en direcciones contrarias de donde se encontraba la fuga, para interceptar el pozo a unos 5.400 metros de profundidad aproximadamente y disminuir la presión del derrame. Después, inyectar lodo en ellos para introducir cemento por estas perforaciones y así tapar permanentemente el pozo. Algo parecido con lo que se intentó con el Top Kill. 87 días después del accidente, Macondo fue completamente sellado. Cerca de 5 millones de barriles se derramaron en total en 149,000 kilómetros cuadrados, más que todo el estado de Luisiana, incluyendo 2,000 kilómetros de costa, desde Texas hasta Florida. El crudo llegó hasta el Océano Atlántico. La biodiversidad se vio gravemente afectada. Primero, comenzaron a morir las plantas cubiertas por el combustible, lo que provocó que se perdieran aproximadamente 1,100 kilómetros de humedales y que aumentara el nivel del mar. Los humedales son esenciales para la alimentación y reproducción de la fauna marina y las aves, así como para proteger hábitats terrestres contra huracanes y tormentas, siendo la primera barrera natural contra este tipo de fenómenos meteorológicos. Además, el petróleo evita la llegada de luz al subsuelo marino, impidiendo la fotosíntesis de la flora que ahí se encuentra. Y al salir caliente del pozo, también aumenta la temperatura del agua, alterando los ciclos de la biota presente. Pero la destrucción de ecosistemas no es la única consecuencia del derrame. Tener contacto con el petróleo tiene efectos agudos a la salud, como irritación ocular y enrojecimiento y sequedad de la piel. Al inhalarlo puede causar narcosis y o neumonitis química. Por ingerirlo provoca irritación de garganta y estómago, pérdida del conocimiento, convulsiones, cianosis, congestión, hemorragia capilar de pulmones y órganos internos, dolor de cabeza, mareos, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. Como tal vez están imaginando, sí, las personas que limpian derrames están en mayor riesgo. Además, se rumora que los 7 millones de litros de dispersante usado por BP para ocultar el hidrocarburo derramado también tienen efectos tóxicos sobre la naturaleza, aunque BP nunca quiso admitir los componentes de dicha sustancia. Cabe mencionar que este no solo fue vertido desde aviones, también fue inyectado en la boca del pozo. Gracias al accidente, se ha perdido entre 30 y 40% de la biodiversidad en las zonas submarinas cercanas al pozo. Se estima que ha desaparecido el 22% de la población de ballenas Bray, 170,000 tortugas marinas, billones de larvas de peces e invertebrados, 8.3 millones de ostras, 800,000 pájaros y decenas de delfines. La pesca y el turismo en los estados alrededor de la tragedia se vieron gravemente afectados. Se estima que estas industrias han perdido 1.500 millones de dólares desde el accidente, o tal vez más. Vamos a pasar a las red flags, porque siempre hay. Otra cosa es que no queramos verlas. En el 2010, las leyes de seguridad para instalación y manejo de pozos petroleros en Estados Unidos eran más suaves que en otros países. Por ejemplo, el uso de interruptores acústicos a control remoto no era obligatorio como en otros lugares. Probablemente su uso hubiera podido evitar el accidente en la plataforma Deepwater Horizon, sellando al instante el pozo en el momento de la fuga. El proyecto no contaba con un plan de atención a emergencias completo e idóneo para un accidente como el ocurrido.
En 2009, BP presentó un plan de atención regional, el cual fue autorizado por las autoridades, pero no mencionaba qué hacer en caso de fuga. La perforación de pozos en aguas profundas era y sigue siendo una actividad riesgosa, debido a las velocidades y direcciones de las corrientes de agua, a las condiciones climatológicas y a que existen menos equipos, maquinarias y sistemas de seguridad que puedan resistir las presiones a estas profundidades. El desarrollo de un pozo en aguas profundas debe tomar 2 o 3 veces más tiempo que el desarrollo de un pozo en aguas someras. BP tuvo otro accidente importante años antes, pero en una de sus refinerías. En el 2005, una explosión producto del escape de hidrocarburos dejó 15 muertos y 200 heridos en Texas. Se determinó que la causa de este accidente fue una combinación de factores humanos y técnicos, y si quieres que haga un video con todos los detalles de este accidente, déjame un comentario que diga: yo quiero saber los detalles del accidente de la refinería de BP en Texas. ¿Va? Gracias. En fin, ¿quién es el culpable? Un año y medio después de las explosiones, BP se declaró culpable de todos los cargos presentados en su contra. En total, BP pagó más de $65,000 millones en indemnizaciones en la limpieza de la zona. En 2014, la Corte Suprema de Nueva Orleans determinó que la causa del derrame había sido negligencia por parte de BP, Transocean y Halliburton. En julio de 2010, y gracias al accidente, las compañías más grandes del mundo, entre ellas Shell y Chevron, se unieron para crear una organización sin fines de lucro para buscar mejores acciones de respuesta frente a fugas de petróleo. Otras medidas que nacieron por la tragedia y fueron impuestas por el gobierno del expresidente Barack Obama refieren: número 1. Una moratoria sobre la exploración petrolera en todos los Estados Unidos, la cual duró solo unos meses. Número 2. Una comisión nacional para investigar las causas del derrame, que en 2011 publicó los resultados de su investigación, señalando la falta de monitoreo de esta industria. Y por último, número 3. Un organismo gubernamental para revisar y hacer cumplir las normas de seguridad en las perforaciones en alta mar, actividad que antes realizaba la misma entidad que daba los permisos a las petroleras para operar. No obstante, en 2018, el gobierno de Donald Trump autorizó la exploración en todas las aguas de Estados Unidos, además de quitar medidas de seguridad. 12 años después de la catástrofe, no se ha terminado la limpieza de la contaminación provocada por esta fuga, aunque algunas poblaciones de organismos se han empezado a recuperar. En un estudio hecho entre 2011 y 2018 por la Universidad del Sur de Florida, donde se muestrearon 15,000 pesos que habitaban desde México hasta Florida, se encontraron residuos de hidrocarburos. Se estima que el ecosistema del fondo marino de esta zona tardará en recuperarse entre 50 y 100 años. En febrero de 2020, el nuevo director ejecutivo de BP anunció que gracias al derrame son una empresa más fuerte, más segura y más disciplinada, y busca convertirse en una compañía con neutralidad de emisiones de carbono para el 2050. Actualmente se perforan más pozos y a mayores profundidades que en el pasado. Los expertos de la USF señalaron que en el Golfo de México ocurren cientos de derrames anuales de petróleo con efecto duradero. Nos encontramos lejos de detener este tipo de desastres. Tan solo en enero de este año, en la costa de Lima, Perú, donde opera una refinería de la empresa española Repsol, el buque italiano Mare Doricum derramó 6,000 barriles de petróleo. Famosos como Leonardo DiCaprio y numerosos artistas peruanos han expresado su indignación sobre este accidente. Pero comenta, por favor, ¿crees que la tecnología actual puede ayudar a disminuir los derrames de petróleo en el océano? ¿Qué medidas de seguridad identificas que hubieran podido ayudar a evitar esta catástrofe? Me encantaría saber tu opinión. Recuerda compartir este podcast o video con tus amigos.
También recuerda que yo no soy experta en los hechos ocurridos y mi opinión nunca será 100% correcta. Este video no es educativo, más bien es informativo. Como sabemos, en México, nuestro presidente actual apoya 100% la generación de energía por medio de combustibles fósiles. En este episodio nos damos cuenta de otro de los problemas que existen en todo el proceso de obtención de energía gracias a este tipo de fuentes. Vamos a ver qué pasa con la refinería de AMLO y estamos juntando buen material para hacer un episodio que sea de discusión de las diferentes fuentes de generación de energía, ¿no crees? Soy Alejandra Leal, me dedico a dar consultoría de medio ambiente, seguridad e higiene a todo tipo de empresas. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Alejandra Leal Consultoría. Muchas gracias por escucharme y llegar hasta aquí conmigo. Adiós, gente bonita y trabajadora, un abrazo y recuerda, seguridad ante todo. Bye, vuelva pronto.